¿Cuántas personas conoces que diario toman un antiácido después de comer? O un laxante. O se quejan de tener inflamación estomacal siempre. Vivir en estas condiciones no es normal. Hoy platicaremos de los trastornos digestivos en la dieta del mexicano. ¿Qué los detona? Y sobre todo, ¿cómo podemos prevenirlos y combatirlos? Bienvenidos a DocChat. Bienvenidos a DocChat, yo soy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez y el día de hoy estoy con mi gran amiga, la doctora Deyanira Cúzula. Ella es gastroenteróloga y pues ¿por qué no nos platicas un poquito? Mira, ya estamos hablando ahorita sobre este tema tan importante que es la dieta del mexicano. Los mexicanos tenemos esta fama, ¿no?, de que tenemos muchos trastornos digestivos, no sabemos si es gracias a la dieta y hay muchos mitos y realidades acerca de esto. Entonces, bienvenida. Cuéntame, por favor, un poquito acerca de esto. Muchas gracias por la invitación, Charlie. Efectivamente, sí hay muchísimos mitos en torno a la alimentación de los mexicanos. No sé cómo empezaron a crearse, pero desde que el chile nos causa gastritis, a que, por ejemplo, la carne de puerco es malísima para todo. Entonces, todas esas cosas creo que sí vale la pena aclararlas y saber que no todo lo que se dice es cierto y no todo lo que comemos nos puede afectar. Claro. Primero que nada, la primera pregunta que yo te haría es ¿qué tanta incidencia es? Es decir, ¿qué tan común es los problemas digestivos en el mexicano? ¿Es superior comparado con otras culturas? No, yo creo que es bastante similar. Por ejemplo, nosotros nos comparamos mucho con la población de Estados Unidos, que es a los que más cercanos tenemos, y los gastroenterólogos o los médicos de primer contacto, tanto de Estados Unidos como de aquí de México, las principales causas de consulta son la famosa gastritis, que no es el término correcto, ya vamos a hablar, y la colitis. Perfecto. ¿Por qué no nos platicas cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué es la gastritis? ¿Cómo se conoce realmente? ¿Y qué es la colitis también? Ok. Bueno, la gastritis es un término anatomopatológico. O sea, no podemos decir que tenemos gastritis a menos de que nos hayan hecho una biopsia del estómago y que el patólogo reporte que hay inflamación. O sea, gastritis, gastro, estómago, itis, inflamación. Entonces, más bien, lo que yo hago, por ejemplo, en las consultas es preguntarle a los pacientes a qué se refiere con gastritis y entonces ya vamos desglosando un poquito los síntomas. Y casi siempre a lo que se refieren es a reflujo, ¿ok? A esta sensación de agruras, de quemazón o, por ejemplo, que tengan dolor en la boca del estómago, etcétera. Y colitis es lo mismo, o sea, es un término coloquial, pero que no podemos nosotros llamar colitis a menos de que haya una biopsia del colon y que el patólogo nos reporte que hay cierta inflamación. El término correcto sería síndrome de intestino irritable, o a veces puede ser causado por algunas otras patologías que son muy frecuentes, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, que nos da esos síntomas que los pacientes refieren, que están inflamados, que tienen gases, que tienen diarrea, que tienen estreñimiento, que tienen dolor. Entonces, digamos que esos son la diferencia entre todos los síntomas, es un poco la gastritis. Exacto. Es como acidez, reflujo, quemazón, dolor. Y más bien la colitis es como es que están distendidos, inflamados, ¿no? A veces un poco con gases, etcétera, ¿no? Exacto, y que también hay dolor, pero el dolor es diferente. Claro, más abajo. Más abajo, exacto. Ahora, ¿cuál de las dos es más común? ¿La gastritis o la colitis? Yo creo que lo que más vemos y también coincide con reportes en otros países es la gastritis. O sea, yo creo que es la principal causa de consulta al gastroenterólogo. Y mencionabas ahorita algo padrísimo, que por ejemplo, porque sí, el mexicano es automáticamente en la dieta, piensa uno en algo picante. ¿Qué tan real es esto? ¿Está relacionado? No, o sea, realmente el chile o el picante es algo que desde nuestros ancestros, los aztecas, todas esas culturas indígenas, se consumía. Lo que le da el sabor picante al chile es la capsaicina, esa sustancia. E incluso se ha visto que la capsaicina ayuda a disminuir la secreción de ácido en el estómago. Entonces es un mito que está 100% corroborado. Lo que yo siempre le digo a los pacientes es, acuérdate a qué le pusiste chile, a qué le pusiste salsa. Seguramente fueron unos tacos, seguramente fueron unos sopecitos o la famosa Valentina en las papitas. Claro. O sea, es la grasa, o sea, los alimentos muy grasosos o muy condimentados los que sí pueden llegar a causar reflujo. Ok, entonces realmente es la sobrecarga de grasa y fritos, etcétera, lo que daba. Bienvenidos de regreso.
Estamos aquí con la doctora Deyanira Cúsulas y estábamos platicando acerca de este término coloquial de gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo te tenía una pregunta, ¿por qué nos da gastritis? ¿Por qué tenemos reflujo? Bueno, ahí es una combinación de varias causas. La principal es que la barrera antirreflujo, que está formada por la unión esófago-gástrica, que es justo el esfínter esofágico inferior, tiene ciertas alteraciones. También puede estar relacionado con alteraciones en el aclaramiento del esófago, que tiene que ver un poco con la peristalsis, y en ocasiones lo podemos relacionar con algunos alimentos o sustancias que llegamos a consumir. Es decir, tenemos una válvula, ¿no?, ahí que evita que se nos regrese la comida en general, pero hay ciertas situaciones donde está ahí como que no funciona esa válvula, ¿no? Exactamente. Y hay ciertos alimentos o sustancias que hacen que ese esfínter se dilate y por lo tanto haya reflujo. ¿Como cuáles alimentos? Mencionabas hace ratito el tema de las grasas. Las grasas, alimentos muy condimentados, yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, de la comida china o tailandesa que tiene mucho pimiento, cebolla y especias. Otras causas importantes son el alcohol, fumar, el chocolate, la menta. Son cosas que están comprobadas que hacen que se dilate este esfínter. Ok. Y justo, entonces el mecanismo es que relaja un poco, es así con el alcohol y con todos estos... Exacto. Sí, sí, así es. Tenemos otra pregunta del público que va un poco relacionada con esto. Dice, doctora, tomo mucho antiácido. ¿Es cierto que esto puede causar cáncer? ¿Qué tendrías que decir? No, los antiácidos no se ha visto que causen cáncer, o sea, no hay evidencia de eso. Lo que yo les diría es que no es normal que vivan tomando antiácidos. O sea, si toman antiácidos todos los días durante muchísimo tiempo, o sea, que sería más de un mes, pues tienen que acudir al gastroenterólogo para ver qué es lo que está pasando. No es normal. ¿Cómo separarías tú el tema de los antiácidos? Porque, digo, y es toda una plática de esto, seguro podríamos hablar muchísimo, pero ¿cuáles son los que tú dirías que se consumen más o cómo los dividen ustedes? Pues en realidad la mayoría son lo mismo, lo único que llega a cambiar son algunas sustancias, pero son sustancias que son primos, por así decirlo. O sea, el más famoso es el magaldrato con simeticona, no voy a decir marcas, pero Exacto. Todos lo conocemos. Sí. Y de ahí van cambiando, o sea, por ejemplo, es magaldrato con dimeticona. Se han hecho nuevos que hacen como una barrera que protege tanto la mucosa del esófago como el estómago. Pero en realidad son lo mismo, o sea, para lo que nos van a ayudar es para aliviar el síntoma, pero no te va a curar la enfermedad. ¿Cuáles sí curarían la enfermedad? ¿Hay algunos que curan la Sí, enfermedad? pero son los famosos inhibidores de bomba de protones. Esos son los medicamentos que curan la enfermedad en caso de que sí se trate de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Por ejemplo, omeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, o sea que en realidad son lo mismo, llega a cambiar un poco la molécula, hay unas que son de liberación prolongada, hay otros que vienen acompañados de bicarbonato y eso ya va a depender mucho del tipo de paciente. Y haciendo un poco como énfasis en la pregunta, ¿algunos de estos medicamentos antiácidos, inhibidores de bomba, todos estos, están relacionados con cáncer? No, tampoco se ha visto que estén relacionados con cáncer. Hay igual muchos estudios que han salido en torno a los IBPs y en realidad lo único que se ha corroborado es que pueden aumentar el riesgo de infecciones gastrointestinales y sobrecrecimiento bacteriano. Pero todo lo relacionado con osteoporosis, nefritis intersticial, demencia, etcétera, son estudios que no nos dan la suficiente evidencia como para evitar recomendarlos en ese caso de paciente, esos pacientes, perdón. Digamos que son medicamentos seguros en todo. Sí, son medicamentos seguros. ¿Incluso en el embarazo se pueden tomar estos medicamentos? Sí se pueden tomar en el embarazo con ciertas precauciones y de preferencia después del primer trimestre. Digo, seguro te pasa muchísimo, pero la gente se está automedicando mucho, ¿no? O sea, llegan con ustedes, los gastroenterólogos, después de haberse automedicado mucho tiempo, ¿no? Exacto. ¿Eso dificulta tu práctica? ¿Crees que es algo que sea malo para que diagnosticarlos, etcétera? Sí la dificulta. Siempre hay que preguntarles cómo se lo están tomando. O sea, generalmente no se lo toman bien
o se lo toman por periodos intermitentes. O sea, cuando les preguntas realmente si llevaron el ciclo correcto del uso de IVP, sale que no, y entonces es cuando dices, bueno, ok, podemos intentar la terapia empírica antes de mandar otros estudios. Yo sé que esto es que hay que ir al gastroenterólogo y todo, pero un uso adecuado, ¿a qué se refiere? Es decir, por ejemplo, ¿el ayuno influye, este tipo de cosas? Exacto, ¿Sí? o sea, los inhibidores de bomba de protones, la mayoría, con excepto de los que son de liberación prolongada, como por ejemplo el dexlansoprazol, o los que se acompañan de bicarbonato, se tienen que tomar en ayuno. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacer menos ácido el pH del estómago. Entonces, si ya comimos o después de los alimentos, cambia completamente el pH del estómago y es como si no nos estuviéramos tomando nada. Hola, bienvenidos a esta cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y hoy vamos a hablar acerca de la salud digestiva. La microbiota intestinal se compone de trillones de microorganismos que viven en tus intestinos, como por ejemplo bacterias, hongos, levaduras, etc. Estos microorganismos son indispensables para nuestra salud y cuando hay alteraciones en ellos puede haber también enfermedades. Así es que te voy a dar algunos consejos para que cuides a tu microbiota intestinal. El primer consejo que te tengo aquí es que estés rotando tus alimentos. Es importante que comas alimentos de buena calidad, sí, pero no es necesario que todos los días, por ejemplo, desayunes lo mismo. Muchas frutas y verduras son ricas en fibra, lo cual es excelente para nuestra microbiota intestinal. La fibra va a promover el desarrollo de bacterias intestinales buenas, como por ejemplo las bifidobacterias. Algo muy importante también va a ser consumir polifenoles, los cuales se encuentran en diversos alimentos, como por ejemplo el brócoli, el chocolate negro, las cebollas, los arándanos, el té verde y las almendras. Te recomiendo también que consultes a tu médico para ver si es necesario que consumas o no probióticos, los cuales son súper beneficiosos para tu salud intestinal. Y por último voy a hablar brevemente de algunos hábitos que pueden dañar a tu microbiota intestinal, como por ejemplo el estrés, el exceso de alcohol y de tabaco, una vida sedentaria y el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Bienvenidos de regreso. Vamos a ir ahora con una pregunta que tiene el público, si te parece, Yanira, para ver que nos orientes un poquito acerca de esto. Hola, ¿es verdad que las mujeres tendemos más a sufrir de estreñimiento? Sí hay cierta realidad en eso. Las mujeres somos más propensas a padecer trastornos funcionales digestivos, pero hay que tener siempre en cuenta que el estreñimiento no siempre se debe a una sola razón. Puede ser por tránsito lento, puede ser por alteraciones en el piso pélvico, puede estar relacionado con el síndrome de intestino irritable o incluso con esto que platicábamos del sobrecrecimiento bacteriano. Y digo, qué bueno que tomas esto, porque bueno, yo quería preguntarte, primero este síndrome de intestino irritable o famosa colitis, ¿por qué pasa? Es algo multifactorial, o sea, actualmente se ha estudiado muchísimo algo que se llama eje cerebro-intestino y se ha visto que muchos procesos están mediados por neurotransmisores, por hipersensibilidad visceral. Incluso tiene que ver con la dieta, con cuestiones de estrés, con permeabilidad intestinal, que haya este sobrecrecimiento de bacterias, que son bacterias buenas, que viven ahí, que se encargan de procesos de digestión, de absorción, incluso inmunológicos, pero que por determinados factores, digamos que se alocan y crecen de más y nos dan estos síntomas. Y digo, aprovechando un poquito esto que mencionas, yo he visto que muchos productos, muchos alimentos, incluso en proteínas y cosas así, ya traen probióticos. Hay gente que está tomando probióticos diario. ¿Nos podrías explicar qué es un probiótico y si está bien o no que lo estén consumiendo así? Los probióticos son microorganismos vivos que nosotros consumimos y que pueden ayudar en cuestiones de nuestra microbiota. Antes se llamaba flora intestinal, ahora le llamamos microbiota. Hay que saber que son bacterias o levaduras, que son honguitos vivos y que las farmacéuticas que los comercializan ya hubieron estudios previos acerca de determinadas cepas para ciertas patologías. Hay otros productos que, por ejemplo, venden en tiendas de conveniencia que no sabemos bien ni qué bacteria es, ni la cantidad en la que viene. Generalmente viene por unidades formadoras de colonias. Y entonces, si no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, son microorganismos que vuelven a alterar nuestra microbiota. O sea, si no están indicados por un nutriólogo, por un gastroenterólogo, lo ideal es no estarlos consumiendo. Muy interesante, porque entonces valdría la pena pues cancelar eso, ¿no? O sea, el uso o que lo estén vendiendo en todas partes, como que ya mucha gente, es una moda, ¿no? O sea, como es que hay gente moda. que se lo esté tomando y así casual todos los días, ¿no? Exactamente, es una moda.
El día de hoy les voy a dar algunos tips que puedes hacer si tienes mucho dolor de cuello. Lo primero que debes de hacer es practicar la respiración diafragmática, porque si estás respirando mucho con tu caja torácica, vas a acumular mucha tensión en tu cuello. Trata de llevar el aire hasta tu estómago cuando inhales y luego al exhalar, saca todo el aire. Ahora les voy a enseñar algunos ejercicios. Primero, vas a jalar tu barbilla hacia atrás y vas a girar la mirada hacia cada uno de tus lados. Vas a girar por completo. Sostén este estiramiento por 30 segundos, por lo menos, y hasta 1 minuto. Después vas a llevar tu oreja hacia tu cuello y con tu mano ligeramente vas a empujar. Igual que el ejercicio anterior, lo vas a sostener por 30 segundos hasta 60 segundos. Puedes también llevar la mirada hacia abajo y empujar la mano. Por último, para liberar tensión de la parte de atrás, vas a jalar tu barbilla hacia atrás y vas a tomar tu cuello y empujas ligeramente hacia abajo. Aquí puedes hacer ligeros movimientos hacia un lado y hacia el otro. Sobre todo, recuerda también poner atención a tu postura a lo largo del día. Evita tener el cuello echado hacia adelante o la mirada hacia abajo cuando estés trabajando. Espero que estos tips te hayan sido útiles. Muchas gracias. Yo soy Dani Méndez y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, Dani. Y pues bueno, finalmente estamos en el último bloque. Tenemos miles de preguntas para ti. Personalmente, yo quisiera pues empezar un poquito, que nos explicaras un poco al público cuáles son como las consecuencias, ¿no?, de tener una gastritis crónica o una colitis crónica. ¿Qué podría pasar ahí? Ok. Bueno, hablando de gastritis crónica o enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay que recordar que es un factor de riesgo para cáncer de esófago. Hay algo que se llama esófago de Barrett, que nos habla de un cambio en el epitelio del esófago, se cambia por epitelio intestinal, que a la larga también aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Hay ciertos datos de alarma, Charlie, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo pacientes hombres mayores de 50 años con reflujo o gastritis crónica, que fumen, que tomen alcohol y que tengan obesidad. Cuando se presentan con estos datos, ahí sí es necesario abarcar un poco más en la cuestión del estudio, hacerles estudios de endoscopía para poder detectar a tiempo si es que tuvieran alguna lesión predisponente o a cáncer. Y en el caso de la colitis o intestino irritable, ¿cuáles son las consecuencias? En realidad la colitis o el intestino irritable no se asocia con el cáncer, pero muchos síntomas, sobre todo en pacientes mayores de 45 años con antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal, son síntomas que pueden ser de alarma. Por ejemplo, que hay alteración en el patrón de las evacuaciones, es decir, que vayan normal al baño y de repente tengan diarrea o tengan estreñimiento, que tengan dolor, que haya cierto sangrado, que se sientan con inflamación. Pueden ser datos de alarma de un cáncer temprano y entonces ahí es donde entra el tamizaje de cáncer colorectal que se tiene que hacer en todas las personas del mundo a partir de los 45 años. Entonces sí es muy importante. ¿Qué consejo entonces le darías en general a la población, ¿no? O sea, como para cuidarse y prevenir tanto el reflujo como el intestino irritable? Pues la dieta es muy importante, o sea, en los trastornos gastrointestinales muchas veces el pilar del tratamiento es la dieta. Pacientes que, por ejemplo, tienen reflujo más de 2 veces por semana tienen que acudir al gastroenterólogo porque ya estamos hablando de algo patológico. Hay que evitar el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de grasas, evitar el tabaquismo, que son cosas que nos pueden dar reflujo o síntomas de reflujo. Y en cuanto a la colitis, pues también el pilar de tratamiento es la dieta. Si ya sabemos que ciertos alimentos nos causan síntomas, pues evitarlos. O sea, lo más frecuente son las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, alimentos verdes como el brócoli, pacientes que son intolerantes a los lácteos, harinas. O sea, si ya lo sabes, evítalo. Claro. Y me quedé con una cosa. ¿A partir de qué edad es como obligatorio ir ya al gastroenterólogo? Pues si tienes algún padecimiento gastrointestinal, tienes que ir con el gastroenterólogo, pero a partir de los 45 años, ya las guías internacionales, todo hombre y toda mujer se tienen que hacer una colonoscopía para tamizaje de cáncer colorectal. Wow. El cáncer colorectal es 100% curable si se detecta a tiempo. Si tienes antecedentes heredofamiliares, o sea, por ejemplo, tu papá tuvo cáncer colorectal a los 35 años, entonces tú tienes que empezar 10 años antes.
Ya nos falta poquito entonces. Pues muy bien, ¿dónde te encontramos de ella? ¿Dónde te podemos buscar? Redes sociales. Mis redes sociales es @delagastro en Instagram y mi consulta es en Médica Sur y en el Hospital Ángeles Acoxpa. Súper. Pues muchísimas gracias. De verdad que las agradecemos a todos por sus preguntas. Sé que se quedan con muchísimas. Y escríbanos aquí en las redes sociales de DocChat. Se las dejamos para que nos sigan preguntando y que vean que es bien fácil explicarles todo esto. Y encantados de estar resolviendo sus dudas. Les agradecemos mucho y cuídense mucho, por favor. Esto es DocChat.